Parte 1. Nunca imaginé que algo pudiera mirarme desde la orilla del río y sentir que me atrapaba con la mirada, aunque nadie más lo viera. Era una tarde nublada en Quetzaltenango, estábamos todos reunidos en la sala, y yo les contaba a mis nietos historias de cuando era joven. Recordé aquella vez que salí a caminar cerca del río, justo después de una tormenta, cuando el agua todavía arrastraba ramas y hojas. Sentía un frío que no venía del viento, sino de una especie de presencia que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Caminaba rápido, intentando convencerme de que solo eran mis nervios, que la leyenda de la Llorona no podía ser real. Pero el murmullo del agua parecía entremezclarse con un llanto lejano, lastimero, y mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Me repetía una y otra vez que debía ignorarlo, que no era nada, que era mi imaginación. Cada vez que escuchaba ese lamento, un escalofrío me recorría la espalda, y sentía que el aire a mi alrededor se hacía más pesado. Por un instante, juré escuchar pasos detrás de mí, y aunque giraba, no había nadie. La duda me consumía, ¿lo estoy imaginando o realmente hay alguien ahí? No podía dejar de pensar en eso mientras mis manos temblaban y mis ojos buscaban sombras entre los árboles, y entonces lo vi, o al menos algo que no podía explicar, parado entre los sauces, con un rostro que parecía llorar, pero que no era humano. Parte 2. No podía dejar de mirar hacia los sauces, pero el rostro seguía allí, inmóvil, como si supiera que lo estaba viendo y quisiera que no me moviera. Mis pies parecían hundirse en la tierra húmeda mientras mi respiración se volvía entrecortada. Cada vez que intentaba alejarme, sentía que algo invisible me seguía, un frío que se pegaba a mi nuca y no me dejaba avanzar. Intenté recordar que era solo una historia, que la leyenda de la Llorona era un cuento para asustar a los niños, pero los recuerdos del llanto eran demasiado nítidos, demasiado reales. Cerraba los ojos un instante, solo para abrirlos y ver la misma figura, más cerca esta vez, difusa entre la bruma. Pero con el mismo rostro lloroso, casi humano, casi imposible. Me repetía, debo alejarme, no debo mirar, no debo pensar en eso, pero cada paso que daba me acercaba más a ese murmullo que parecía llamarme por mi nombre, aunque nadie más estaba allí. Sentía como mi cuerpo temblaba, como la sangre se me helaba en las venas, y mi mente intentaba escapar de la idea de que aquello pudiera existir. Cada sombra parecía moverse, cada rama crujía como si alguien caminara detrás de mí, pero no había nadie. La soledad era más intensa que el miedo, y a la vez, el miedo me hacía sentir una compañía oscura que me observaba. Quería gritar, correr, pero la voz no salía, el terror me mantenía paralizada. Y solo podía mirar, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera ese silencio pesado. Entonces escuché un llanto justo detrás de mí, a centímetros de mi hombro, y supe que no estaba sola, aunque nadie apareció cuando me giré. Parte 3. Sentí un frío que me atravesaba hasta los huesos, y el llanto detrás de mí se hizo más fuerte, más desesperado, como si supiera exactamente dónde estaba. Mi corazón latía tan rápido que temí que lo escucharan los árboles mismos. Intenté dar un paso, y mi pierna se quedó rígida, como si la tierra me retuviera, como si algo invisible no quisiera dejarme avanzar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo la neblina densa, los sauces inclinándose con el viento y ese llanto que ahora parecía repetir mi nombre, susurrado de manera lastimera y cercana. Recordé que siempre me contaron que la Llorona solo aparecía a quienes caminaban solos por la orilla. Y ahora comprendía lo que significaba. Mi mente trataba de inventar explicaciones, ramas moviéndose, animales, eco del río. Pero ninguna coincidía con ese rostro que aparecía y desaparecía entre la bruma, que se acercaba aunque no debía poder moverse. Quería gritar, pero mi voz se atascaba en mi garganta, cada intento fallido aumentaba el terror. Sentía que el aire mismo me pesaba, que un aliento helado recorría mi nuca. Sabía que algo estaba ahí, lo suficientemente cerca para tocarme, aunque mis ojos no lo alcanzaban del todo. Y en ese instante, juraría que escuché un susurro, nunca te dejaré ir, y la certeza del miedo absoluto me paralizó por completo. Cada pensamiento era un nudo de horror. Mi corazón, un tambor que marcaba mi condena silenciosa, y entonces algo rozó mi brazo, frío, húmedo. Y cuando giré, no había nadie, pero el rostro seguía entre la niebla, mirándome. Parte 4. No podía moverme, solo podía sentir como el aire a mi alrededor se espesaba y un frío húmedo me envolvía, como si el río mismo hubiera decidido atraparme. Me quedé inmóvil,
los ojos fijos en la niebla donde todavía percibía aquel rostro lloroso, que parecía flotar entre las sombras. El sonido de su llanto era un eco dentro de mi pecho, un recordatorio de que algo había existido allí, tangible y real, aunque imposible de nombrar. Traté de convencerse a mí misma de que había sido un sueño, que el miedo había deformado la realidad, pero el temblor de mis manos, la sensación de frío que no se iba y el recuerdo vívido de esa mirada me impedían mentirme. Caminé lentamente hacia la casa. Cada paso resonando en el barro mojado, pero la sensación de ser observada permanecía, como una sombra pegada a mi piel. Al llegar, el calor de la sala no disipó el terror, solo lo empujó hacia la memoria, dejándome con el peso de algo que no podía comprender ni explicar. Me senté con mis nietos, tratando de hablar con normalidad, pero un escalofrío recorría mi espalda cada vez que cerraba los ojos. Ahora, cada vez que escucho el murmullo del río, una parte de mí recuerda aquel rostro entre la niebla, y sé que aunque pasen los años, hay cosas que nunca se apagan, solo se esconden a la espera de ser vistas otra vez. Historias que no te contaron.